Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu dejó de seguir a Bar Arduk en redes sociales y las alarmas no tardaron en sonar. ¿Una decepción silenciosa? ¿Una señal definitiva? La acción aparentemente simple de hacer clic en dejar de seguir desató un verdadero terremoto emocional entre los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Todo comenzó esta mañana cuando varios seguidores notaron que Elsin ya no figuraba entre los seguidores de Bar. Minutos después, la noticia se volvió viral en plataformas como Twitter y TikTok. Es imposible que sea una coincidencia, escribió una fan. Algo fuerte tuvo que pasar. Elsin siempre fue muy discreta, pero esto habla por sí solo. Las sospechas no se hicieron esperar. Algunos hablaron de una discusión reciente tras bastidores en una entrega de premios. Otros, de una traición emocional. Y hay quienes afirman que todo está relacionado con un nuevo proyecto que Bar está por protagonizar junto a otra actriz. ¿Celos profesionales o corazones rotos? Una fuente cercana al entorno de Elsin confesó, ella estuvo muy decepcionada con ciertas actitudes de él. Intentó mantener la calma, pero al final decidió dar un paso al costado, al menos digitalmente. Lo que más impactó fue la rapidez con la que Bar reaccionó. Apenas unas horas después, compartió en sus historias de Instagram una frase que fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta, el respeto no se exige, se gana. Las redes explotaron. Eso fue para Elsin, aseguró un comentario que superó los 5.000 likes. Un analista de medios comentó en un programa de espectáculos, el hecho de que ambos opten por comunicarse a través de gestos digitales y frases crípticas muestra que hay heridas que no quieren ventilar públicamente, pero que sin duda existen. Mientras tanto, el fandom está dividido. Algunos apoyan a Elsin por poner límites, ya era hora de que se hiciera respetar, comentan. Otros defienden a Bar, argumentando que está siendo atacado sin conocer su versión. En medio de este caos digital, ambos actores han guardado silencio oficial, sin emitir declaraciones claras ni a medios ni a través de comunicados. Pero las pistas no se detienen. Una fanática compartió un video tomado en un restaurante de Estambul hace tan solo unos días. En las imágenes se ve a Elsin cenando con su representante, visiblemente molesta, haciendo gestos que podrían indicar frustración. Dijo claramente, no puedo seguir fingiendo que todo está bien, afirmó la persona que grabó el video. ¿Qué pudo haber pasado entre ellos? Recordemos que, aunque nunca confirmaron una relación amorosa oficial, los rumores sobre su cercanía, los gestos fuera del set y las entrevistas cargadas de complicidad habían alimentado durante años la idea de un vínculo más allá de la pantalla. Ese supuesto vínculo invisible fue para muchos la razón por la cual esta ruptura digital ha dolido tanto. No se trataba solo de dos colegas dejando de seguirse, era el final simbólico de una ilusión compartida por millones de seguidores. Las redes sociales se llenaron de montajes con sus escenas más icónicas, frases nostálgicas y preguntas sin respuesta, ¿cómo pasamos del «siempre juntos» a esto? A pesar del silencio, ciertos movimientos de ambos siguen alimentando la polémica. El mismo día en que Elsin dejó de seguir a Bar, también cambió la descripción de su perfil de Instagram. Donde antes había una cita romántica sobre conexiones que no se explican con palabras, ahora hay solo un punto. Un cambio mínimo, pero para quienes la conocen, profundamente simbólico. Esa es su manera de hablar, dijo un estilista que trabajó con ella en campañas anteriores. Elsin no hace escándalos, pero sus silencios son ensordecedores. Mientras tanto, Bar fue visto en el aeropuerto rumbo a un rodaje fuera de la ciudad. Al ser abordado por periodistas que preguntaron directamente por Elsin, respondió con una sonrisa tensa y evasiva, solo vine a trabajar, chicos. Gracias por su interés. Pero lo más llamativo fue lo que pasó segundos después, cuando, creyendo que los micrófonos estaban apagados, le dijo a su asistente, ya sabía que esto iba a pasar. No esperaba menos. Esta frase encendió una nueva oleada de interpretaciones, ¿se refería a Elsin o a la prensa que no deja de perseguirlos? Las opiniones están divididas, pero lo que queda claro es que las emociones están a flor de piel. Y si alguien dudaba de lo profundo que es este distanciamiento, un nuevo dato vino a confirmarlo, Elsin rechazó recientemente una invitación para asistir a un evento de gala donde Bar sería uno de los presentadores. Su representante fue muy clara al comunicar la negativa,
ella agradece la invitación, pero prefiere no exponerse en este momento. El hecho no pasó desapercibido. Varios medios interpretaron esta decisión como una señal de que el distanciamiento no es solo digital, sino personal y emocional. Cuando una persona evita estar en el mismo lugar que otra, no es por casualidad. Es porque algo se rompió, opinó un comentarista de televisión. Por si fuera poco, el guionista de la serie que los unió hace años también rompió el silencio con un mensaje nostálgico publicado en su blog personal, al ver cómo terminan ciertas conexiones. Uno se pregunta si lo que escribimos fue solo ficción, o si, en algún momento, la historia también fue suya. Este mensaje, sin mencionar nombres, fue interpretado como una clara referencia a Elsin Ibar. En medio de todo este drama silencioso, los seguidores han iniciado campañas con hashtags pidiendo una reconciliación, o al menos una explicación. Pero hasta el momento, ninguno de los dos ha dado señales de querer aclarar lo sucedido. Una amiga cercana a ambos, que pidió mantenerse en el anonimato, compartió una visión más íntima. No se trata de una pelea, sino de decepciones acumuladas. Hay cariño, claro que lo hay, pero a veces el orgullo y las expectativas no permiten ver más allá. Elsin, por su parte, fue vista hace unos días caminando por las calles de Cianjur con gafas oscuras y auriculares puestos. Cuando una periodista le preguntó si había algo que quisiera decir sobre Bar, ella solo respondió: no tengo comentarios, pero estoy bien. Estoy en paz. Palabras cortas, pero que muchos interpretaron como el cierre definitivo de un capítulo. Por otro lado, Bar sorprendió con una publicación en su cuenta de Twitter en la que escribió: a veces, dejar ir es la forma más fuerte de amar. La frase, que fue compartida más de 20.000 veces, causó una ola de emociones encontradas. Él todavía siente algo, pero se resignó, escribieron algunos. Es un mensaje de despedida disfrazado de filosofía, aseguraron otros. Las marcas con las que ambos trabajan también se han visto en una posición incómoda. Una empresa de perfumes para la cual grabaron un comercial juntos hace algunos meses decidió archivar todo el contenido relacionado con la campaña. En un comunicado breve, explicaron: en respeto a la privacidad de los involucrados, preferimos no seguir utilizando esas imágenes por ahora. La decisión generó aún más sospechas. ¿Acaso hubo una cláusula de cancelación? ¿Hubo una solicitud directa de alguno de los actores? El fenómeno Bar Elsin, que durante años fue sinónimo de armonía y química, parece estar llegando a una etapa de silencio. No necesariamente un final absoluto, pero sí una pausa que duele. Duele porque no fue esperada, porque no tuvo una despedida pública, y porque llegó sin explicaciones. Los fans más esperanzados aún creen en una reconciliación. Tal vez es solo un malentendido, comentan en foros. Ellos siempre se reencuentran, como en sus escenas. Solo necesitamos tiempo. Mientras tanto, otros ya están listos para seguir adelante, aunque con el corazón roto. No necesitamos que estén juntos para seguir admirándolos. Pero sí merecíamos una verdad, por pequeña que fuera, escribió una seguidora en una carta abierta viralizada en redes. Y así, entre suposiciones, frases ambiguas, fotos archivadas y gestos digitales, el capítulo más reciente de Elsin Sangu y Bar Arduk queda abierto. Un capítulo sin narrador, sin guión, pero con miles de espectadores que siguen esperando, atentos, el próximo movimiento. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de Elsin Sangu? ¿Crees que es el fin definitivo de una historia que nunca se contó por completo, o solo estamos viendo el principio de una nueva etapa entre ambos? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu opinión. Hasta el próximo video.